José María es graduado en artes, Sí, por estudiar arte. cuando estábamos en la universidad, él estudió Historia del Arte y yo Filología, Lengua y Literatura. Filología. Ok, estamos hablando de un círculo un círculo no muy accesible. No estamos hablando del típico ingeniero o el típico abogado, que hay muchos, sino que de verdad los temas de conversación de esta pareja tenían que ser muy, muy, Bueno, muy intelectuales. de hecho, cuando nosotros nos conocimos, me acuerdo que había, o sea, ese día que nos encontramos en el mismo cine, arriba había una exposición de arte. Entonces él estaba sentado en una esquina y yo llegué a ver los cuadros y él me preguntó, ¿qué le parecen los cuadros? Entonces, como él tenía el pelo largo así, y yo dije, a mí ya había tenido una experiencia antes en mi ciudad, que yo había ido a una exposición de arte y un muchacho se me acercó y me dijo, ¿qué te parecen los cuadros? Le dije, muy pocos originales, son una imitación a cosas que se hacen en La Habana, y empecé a explicar, esta es influencia de este y del otro. Y después al tiempo alguien se me acercó y me dijo, ay, fulano tiene una depresión. Digo, fulano, ¿qué fulano? Dice, el pintor de tal exposición. Digo, ah, sí, porque por ti, por mí, porque no, porque tú le dijiste tal cosa. Y yo dije, ay, era el pintor. Entonces, cuando él me preguntó, ¿qué te parecen los cuadros? A mí me parecían pésimos, después él me dijo lo mismo. Pero como yo no sabía si era artista o no, yo dije, yo no sé nada de arte, no quiero definir a nadie. La mentirilla blanca. Y después, bueno, pues seguimos y resulta que nos acordamos de cuando estudiábamos. Estábamos hablando en estos días de ayer, era que estábamos hablando para entrar en el círculo íntimo de Jesús no es necesario ser un santo, tampoco es necesario ser un erudito. Y se piensa mucho, o sea, se dice mucho afuera que la gente muy intelectual no busca de Dios. ¿Qué tan cierto hay de eso? Bueno, yo, en mi caso particular, yo siempre busqué de Dios, pero no fue el caso de José María. Yo me acuerdo que cuando intentaba hablar con él sobre esto, él era un tema que, bueno, sí, ok, pero no era algo. Y también nosotros, el trasfondo, la educación que tenemos era lo que llaman en Cuba el materialismo dialéctico. Que bueno, ellos, la pregunta es, ¿qué es lo primero, el ser y el pensar? Que si la materia, pues por supuesto que ellos dicen el ser, la materia es lo primero, y después con la evolución, bueno, de Darwin, todo eso, es que viene el pensar. Entonces en el medio nuestro realmente eso no era bien visto, pero yo tuve en mi familia otras influencias, aunque él también, su madre pues también busca de Dios y ora, aunque más en un sentido católico, y en su casa igual a mí mi influencia fue una abuela por una parte que era católica y por parte padre, y en la familia por parte madre, sin embargo, lo que se daba era cuestiones del espiritismo, había una tía medium, o sea, eran dos corrientes muy diferentes, pero sí siempre supe que existía y siempre lo presentía, y hubo, o sea, tuve mucha experiencia sobre el efecto de la oración. Sin embargo, una de las cosas que a mí me asombra en todo este proceso que hemos vivido en los últimos 2 años, digamos, de José María, es como de ser una persona que, bueno, alguien que haya leído cuando él escribía en El Popular o en el periódico y La Brújula, él hablaba de en contra, por ejemplo, de la Biblia, que si era un libro viejo, que cómo se le va a seguir, cómo se le va a hacer caso a eso, que era absurdo que haya personas que quieran seguir su vida a través de la Biblia. Si alguien le iba a predicar, él pues se burlaba. Y entonces ver el cambio, como él ahora busca, como lee la Biblia, es algo para mí. José, me acuerdo de eso. Sí. Lo leímos, yo también leí algunos de sus comentarios. De sus editoriales en los periódicos, y de verdad que se notaba esta influencia. La ausencia de Dios ahí. Exactamente. Ahora, Montesquieu dijo una vez que hay personas que sienten lo que otros solo conocen. Hay personas que, aparte de un conocimiento intelectual o aprendido, pueden experimentar en sí mismos las cosas. ¿Okay?
veo en tu caso que tenías toda la formación, ¿ok? Esta perspectiva de que primero es la materia, pero evidentemente ya habías experimentado, lo habías visto, de que hay algo más allá de lo que vemos, que realmente hay. Para ese momento a lo mejor no sabías si era Dios o qué era lo que era, pero había algo más allá. A mí me pasó algo muy curioso, que a los 18 años yo tuve una crisis en varios sentidos, y también empecé a buscar más de Dios y me integré a la Iglesia Católica y quise incluso ser monja. Uh-huh. Entonces una persona de mi círculo de profesores, que cuando se enteró se dio cuenta de que yo estaba buscando a Dios y que estaba pues en lo del cristianismo, me dio la esencia del cristianismo de Feuerbach. Y recuerdo que yo estaba leyéndolo en un patio, y yo lo leía y mi mente procesaba aquella palabra, pero de pronto yo pensé a sentir una presencia a mi lado, Wow. que me erizó toda, y que como que me decía, eso que tú estás leyendo es una cosa, pero yo estoy aquí. Y yo no pude seguir leyendo ese libro. Fue una experiencia muy, muy particular, muy intensa. Como algo se me acercó, ¿no? Y yo estaba allí con mi mente procesando aquello, que la esencia del cristianismo era sacar lo mejor del hombre. Él no estaba en contra de eso, pero que Cristo y todo eso no existía, que eso era fábula. Sí. Y sin embargo aquella presencia me dijo, yo estoy aquí. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo se encarga de darle convicción a la gente de que lo que la Biblia nos enseña es real, de que Dios es real y de que el hombre necesita de Dios. Él es el que hace ese trabajo de convencernos. También dice la Biblia en otro lugar que a veces nuestra conciencia nos acusa o no nos acusa, pero mayor que nuestra conciencia es Dios. Dios siempre está presente en cada etapa, en cada momento, y siempre nos está como que llamando, de alguna manera o de otra nos está llamando. Particularmente a mí, en la bañera de mi casa, con mi papá que me estaba allí dando los toques finales para salir del baño. Él lo recuerda muy bien. Yo, más o menos. Pero él me cuenta que él me explicó el Evangelio. Y en ese momento yo, un infante, un niño, yo quise darle el sí a Dios. Yo quise conocer a Dios y buscar a Dios. Y desde ese momento yo puedo decir que Dios ha sido parte de mi vida en maneras naturales y aún sobrenaturales. Sí. Qué tremendo. Bueno, ¿a qué edad tenías cuando esa experiencia? Ajá. De 20 años. Como 20 años. ¿Estabas en la universidad? Sí. Ya, ok, desde los 20 años, no vamos a preguntarte la edad, no te preocupes. No, yo no tengo problema en decirlo, creo que es 43. Entonces, ya hace más de 20 años que ya tú sentiste que había alguien que estaba detrás de ti. Buscándote. Sí. Entonces, vamos a indagar a ver cuánto tiempo tardó y qué fue lo que tuvo que hacer Dios hasta que pudo alcanzar. ¿Qué sucedió en ese camino para llegar hasta allá? Ok, pero vamos a hacerlo al regreso de la pausa porque tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. Esto es Mañana Bendita, una cita con la bendición. Estamos hablando con la señora Clara Álvarez. Álvarez de la Campa, ¿no? Clara Álvarez de la Campa nos está compartiendo su testimonio de cómo Dios desde un principio ha estado detrás buscándola. Dios está buscándote, Dios está detrás de ti. Y esperemos que tú te dejes encontrar por Dios y experimentes la vida nueva, abundante que tenemos. Una cita con la bendición, Mañana Bendita. Ya volvemos, no se aparten de la sintonía. Algo
Acompáñanos todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30. Y los viernes a las 7:30 de la noche. Estamos en Sufisán, frente a Curazao Aluminium Fabric. Esto es Vida Nueva. Opa, doutor, credo che c'è. Non sei il segreto passivo io. Ah, sì? Sapoi, mascole a uo. Sapoi, miche a uo. E tacla un ve, bota come sigur, bota come salu in fresh. E prome cammina, cubo tascore, ora di come salu. Sapoi, fin, variedad pa grandi chiqui. Lanta arriba pa nos van, turcos fresco tinena. Sapoi, sigur, bota come bo. Sapoi, mascole a uo. Sapoi, miche a uo. E tacla un ve, bota come sigur, bota come salu in fresh. Sapoi, miche a uo. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, tienes una cita con La Bendición. Un programa nuevo y fresco para que comiences tu día como Dios manda. Mañana Bendita. Sintonízanos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Canal 24 y Hit 100.3 FM. No te lo pierdas. Mañana Bendita. Estimada audiencia, estamos aquí de regreso en esta cita con La Bendición, y algo importante que ha compartido Clara con nosotros y que Sadiel lo ha remarcado es que Dios nos está buscando. Fíjate lo que ha compartido Clara con nosotros, que desde niña, desde jovencita la ha estado buscando, que ha sentido su presencia, que ha sentido la voz de Dios, a pesar de que en ese tiempo no le conocía de una manera tan profunda. Y Dios te está buscando a ti, tú que estás en tu casa, tú que estás en el carro. Dios te está buscando. Tú piensas que no, pero te está buscando a través de Mañana Bendita. Te está buscando a través de la creación. Ese sol que sale, ese bello amanecer que está en el día de hoy. Dios te está mostrando que Él te está buscando y que te ama como tal. Pero bueno, continuemos con esta historia tan hermosa y preciosa de Clara. Y ella nos va a seguir compartiendo. Clara, compártenos un poco de la llegada a Curazao y cómo ha sido el proceso en Curazao. Bueno, yo llegué a Curazao en el 97. Yo había salido ese mismo año 97 por una cuestión de ya que en Cuba se hacía la situación difícil, y tuve que salir sola. En aquel momento no pude salir con mi esposo de Cuba hacia Venezuela. Y entonces estaba en Venezuela cuando una compañía radicada acá necesitaba a alguien que hablara italiano para el desarrollo de la compañía. Y fueron a buscar, porque previamente buscaban personas en Italia, pero les salía más caro. Entonces alguien dijo, no, en Venezuela hay muchos descendientes de italianos. Y fueron, y bueno, pasé los exámenes que ellos me hicieron y me trajeron a Curazao. Vine por 3 meses. Eso fue en el 97. Curazao, digo yo, que tiene algo que atrapa, pero y ya en el 98 entonces mi esposo pudo salir de Cuba y nos encontramos en Venezuela, y de Venezuela vino para acá.